Cape Story. Es un juego más que conocido por ser uno de los primeros juegos independientes, debido a que en sus inicios fue desarrollado por una sola persona, pero más adelante fue tomado por la desarrolladora independiente llamada Nicalis, para su distribución y adaptación en otras plataformas. Este juego es un híbrido de Metroid y Castlevania, o como se les conoce mejor un Metroidvania, en el que controlas a un niño robot llamado Kuaut, el cual despierta en una peligrosa cueva, en la que explorará sus profundos caminos subterráneos de las zonas. En este tendrás un montón de plataformeos complicados, para tener acceso a nuevas áreas, mientras mejoras tus armas para poder mantenerte a salvo y seguir con la búsqueda de secretos y artilugios que te ayudarán en la aventura, y además estarás acompañado de distintos personajes, como Kerly, otro robot pero de aspecto femenino. Sin más que decir, empecemos. 1001 espinas. Clásico juego indie de plataformeo con muy elevada dificultad, donde el objetivo del juego es avanzar por un terreno extenso hasta llegar a la salida de nivel, pero antes debes evitar caer en los picos o trampas del escenario. En este aparece Kerly como personaje seleccionable, la cual se puede desbloquear al obtener unas 30 calaveras doradas del juego. Este personaje se caracteriza por estar equipada con su ametralladora, con la cual puedes destruir las estructuras para avanzar, y además posee un propulsor que amplía sus movimientos y velocidad del personaje. Blade Strangers. Juego de luchas 2D, del tipo 1 vs 1, con un estilo de juego muy dinámico en combos y movimientos, que lo peculiar que tiene esta entrega, es que está compuesto por varios personajes de varias franquicias de videojuegos independientes, que en su mayoría son de la desarrolladora Nicalis. Aquí se presentan a Kuaut y Kerly Brass como personajes seleccionables, los cuales tienen varios guiños en sus movimientos y ataques especiales. Ambos son integrados a la historia del juego, debido a que son invocados en este extraño mundo, en el que les alteran sus recuerdos para hacerles creer que están participando en un torneo de lucha, donde el ganador será el nuevo campeón de este, y será llamado Blade Stranger. Crystal Crisis. Juego competitivo de puzzles, muy similar al juego de Capcom, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, pero este cuenta con la participación de varios personajes indie, que en su mayoría son de la desarrolladora Nicalis, donde están disponibles Kuaut y Kerly Brass como personajes seleccionables. Donde en su modo historia del juego se centra en el cristal rojo de Cape Story, el cual es un objeto creado por el Doctor, villano final del juego. Esta lucha por el cristal es debido a que otorga a quien lo use, un aumento de gran poder, y depende de varios héroes que compiten por este, para encontrarlo y destruirlo antes de que un grupo de villanos pueda usarlo para sus propios fines malvados. Beat Trip Runner 2. Juego de plataformeo de desplazamiento lateral con movimiento automático, donde el objetivo es que en cada nivel debes llegar hasta el final del nivel sin chocar con ningún obstáculo o caerte del escenario. Kuaut se encuentra como invitado especial en el juego, mediante el DLC Good Friends. En su introducción, él se acerca a una máquina misteriosa que se encontró en uno de sus recorridos, estando en un aparente estado funcional, que al activarlo, lo transporta a otro universo, haciendo que él busque la forma de regresar a su hogar. Umira Kabase Fresh. Juego de plataformas y puzzles, protagonizado por Kabase Umira, es una chef de sushi itinerante la cual busca alojamiento y comida a cambio de trabajo en un restaurante, y aunque no trabaja de chef, realiza las entregas en las que debe encontrar una ruta segura para atravesar los diferentes escenarios. Como personaje desbloqueable, estaba Kerly Brass, que para obtenerla tenías que completar la misión 12 del juego, estando disponible con varios niveles propios del personaje, en los cuales la podrás utilizar con su útil blaster, y además de conocerla más a ella con las diferentes interacciones que tendrá con los personajes a lo largo de su aventura culinaria. Como segunda parte para el video, les mostraré algunos de los cameos o referencias de los personajes de Cape Story en otros videojuegos. En Citadel, está disponible una skin de Curly para el personaje Nox.
En Aider, se encuentra un equipo formado por varios personajes indie, incluidos los de Cape Story. En Castillo Espeluznante, aparece como cameo Balrog, uno de los personajes de Cape Story, donde lo encontrarás en una de las habitaciones secretas del juego. En Epic Battle Fantasy 3, Curly aparece como un NPC en el juego, el cual te dará una misión especial a completar. En Garrison 2, Kuaut y Curly aparecen como skins secretas para el juego. En Terraria, se puede encontrar el sombrero de Kuaut, el cual tiene una posibilidad de 0,4% para obtenerlo al derrotar a una piraña o a un pez de río. En Yank Jack, se puede encontrar a un mini Kuaut, como uno de los tesoros del juego. En Dino Ram DX, está disponible una skin de Kuaut para la cabeza de los dinosaurios, junto con un gran conjunto de personajes indies. En Ender the Gungeon, aparece un arma que hace referencia al blaster, estrella polar de Kuaut, esta se desbloquea al completar el Hollow 20 veces. En The Binding of Isaac, se encuentra disponible a Kuaut y a Belron, pero en forma de bebés para el modo cooperativo del juego, aunque estos tienen un índice bajo de aparición. También tienen una aparición como tarjetas en el spin-off, For Soul Requiem, además de también haber varios otros personajes indies en este juego de cartas. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Deja tu like si te gustó el video, y comenta sobre algún otro cameo que no haya mencionado, o también si ya habías jugado alguno de estos juegos mencionados. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video.